Hola, ¿qué tal chicos? Seguimos con el tema 3, la población en geografía tercero de la ESO. Y ahora vamos a dar el apartado de la población europea. Bueno, Europa ha sido uno de los continentes más poblados desde siempre. Tener en cuenta que gran parte de la historia ha pasado en nuestro continente. No es que los demás continentes pasaran nada, evidentemente, pero cuando estudiamos historia, toda la época, por ejemplo, antigua, Roma, Grecia, todo eso es Europa, y después el Islam. Ha sido un foco siempre cultural y también, evidentemente, poblacional. Bueno, ¿cuál es la evolución de nuestro continente demográficamente hablando? Bueno, pues del siglo XIX hasta 1970, pues hay un fuerte crecimiento de la población. Ya hemos dicho que se dan una serie de mejoras técnicas, sanitarias, medicina, que hace que la población suba. Menos, evidentemente, menos en ciertos periodos. La Primera Guerra Mundial, la gripe de 1918 y la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Evidentemente son épocas en las que bajó la población de Europa. Y desde 1970 hasta la actualidad tenemos un descenso del crecimiento. Empezó a no crecer tanto y actualmente está muy estancado, es decir, ni crece ni decrece, se ha estancado. ¿Cuáles son las características de la población europea? Bueno, pues en primer lugar tenemos una tasa de crecimiento del 0, es decir, no crecemos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por un lado aquí hay una baja tasa de natalidad y también una baja tasa de mortalidad, aunque en los últimos años esta tasa de mortalidad ha subido. ¿Por qué? Porque tenemos mucha población envejecida. Entonces, claro, se van muriendo los pobres. En algún momento, cuando eres mayor, te tienes que morir. Después tenemos un descenso de la tasa de fecundidad. Ya hablamos de que las mujeres cada vez más retrasan la edad de tener el primer hijo. Entonces, si el primer hijo lo tienes con casi 40 años, es muy raro como mucho tener un segundo, pero no más. Entonces, la tasa de fecundidad ha disminuido. ¿Y esto qué consecuencia tiene principal? Que no está garantizado el relevo generacional, que estuvimos hablando el otro día. Y, por otro lado, la esperanza de vida, que es muy alta. Y esto, claro, también tiene su lado negativo, que es que tenemos un envejecimiento muy acusado de la población. Aquí tenemos una fotito del mapa de... A ver. Ay. Como veis, el verde están solamente los países que tienen un porcentaje de población joven. Y digo el verde porque es más fácil terminar por el verde. Y son principalmente... no sé lo que le he dado. Aquí. Irlanda del Sur y esto es Eslovaquia. ¿De acuerdo? Volvemos a poner el mapa en su sitio. Ahí se queda. Y otra de las características es que la población está repartida de forma desigual en el territorio. Hay zonas mucho más pobladas que otras. Y voy a darle también a la fotito para que lo veamos en grande. Esto es la densidad de población. Como veis, toda la zona que es de la península escandinava, el norte, está muy poco poblado. Sin embargo, el centro, que es Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, está muy, muy poblado. Nosotros no estamos muy mal que digamos. Nosotros que tenemos concentrada la población justo en la costa, pero el territorio, que es grande, no está demasiado poblado. Esto, a la hora de la economía, de los sectores económicos, de la industria, es un factor a tener en cuenta. Bueno, y también vamos a ver las migraciones dentro de la Unión Europea. Vamos a hacer una evolución desde el siglo XIX hasta la actualidad. Vamos a ver, en el siglo XIX se produce la revolución industrial. ¿Y esto qué provocó? Un éxodo rural. La revolución industrial lo que hace es que pasamos de una economía agraria que se trabajaba en el campo a trabajar en la industria, en las fábricas. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente antes vivía en el campo y ahora vive en la ciudad. Entonces se hizo lo que es el éxodo rural, es decir, hubo migraciones dentro de los propios países. Y además hubo muchísimos millones de europeos, sobre todo la zona anglosajona, alemana, que emigraron hacia Estados Unidos. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, su abuelo era un emigrante alemán
o inmigrante allí. Después, en los años 50, años 60, pues hubo muchas personas que emigraron de las zonas menos desarrolladas de Europa hacia la más rica. Es decir, fueron emigraciones dentro de la misma Europa, de países menos desarrollados a los países más ricos. Estos son los famosos emigrantes españoles que se iban a Alemania, a Suiza, a Francia, en la época del franquismo. Esto separó, hubo un freno a estas migraciones debido a la crisis de 1973, una crisis del petróleo que hubo. Y claro, automáticamente, si en toda Europa está mal económicamente, tú ya te quedas en tu país, no tienes que irte a otro. Y por último, en la época actual, ¿qué tenemos? Pues en la época actual tenemos un saldo migratorio positivo. ¿Esto qué significa? Que hay más inmigración que emigración, es decir, que hay más gente que entra que gente que sale. Y por tanto, es una de las causas, es más, prácticamente es la causa de que el del crecimiento demográfico de la Unión Europea, porque ya hemos dicho que si fuera por los propios europeos, los hijos que tenemos, no crecía mucho la población europea. Bueno, esto es lo principal que quiero que os aprendáis de Europa. Como veis, es un resumen muy resumido de lo que es la población europea, pero como ya vamos mal de tiempo, tampoco quiero que estudiéis mucho más. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo contactar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo o en clase. Gracias por vuestra atención.